Buenos días, y pues quiero hablar de este versículo. Yo sé que el Salmo es muy hermoso y seguro si vamos a querer a estudiarlo por completo, pues creo que no nos alcanzaría el día. Es más, creo que este versículo tiene muchas cosas por decirnos y a veces las pasamos por alto, ¿no? Leeremos una vez más, pero esta vez como si fuera la primera vez, ya entendiendo palabra por palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esta cosa tan bonita, estas palabras tan poéticas? ¿Qué significa? Pues a ver, nos está diciendo que vas a poder morar bajo su sombra. No sé, a ver, humanamente hablando, ¿por qué vas bajo una sombra? Quizás el sol está muy fuerte, quizás te está lastimando ya la piel, te está empezando a doler la cabeza, o tal vez solo quieres descanso, disfrutar, no sé, algo seguro que está cubriendo tu cabeza, o tal vez hay una lluvia que te ha pescado en el camino y que quieres resguardo, o algo que no se va a caer. No sé, hay un montón de razones por las que se ha usado esta figura, ¿no? Morar bajo su sombra. Mm, yo quiero decirte lo que he encontrado es estar bajo una cobertura, es tener paz mental por estar en el lugar apropiado, porque no estamos hablando de cualquier sombra, ¿no? O sea, a veces tú no sabes si es que estás en el lugar correcto, si es que has dado el paso correcto. Es difícil encontrar, ¿no? Esa paz mental de saber que estás en el lugar donde tienes que estar. Y morar bajo su sombra significa eso, estar en el lugar donde tienes que estar, tener esa paz, esa seguridad de que por más que el alrededor se esté cayendo, que el cielo esté tronando, estás en el lugar correcto, ¿no? En un lugar seguro. Es tener el aval de la máxima autoridad dentro y fuera del universo. ¿Qué es aval? Es que te digan, ¿y a vos quién te ha mandado? ¿Por qué estás hablando eso? Ah, a mí me ha mandado el presidente. Eh, ¿Qué te van a decir? Tienes el aval del presidente. Entonces, eso es estar bajo su sombra, tener el aval de la máxima autoridad dentro y fuera de este universo. Es descansar bajo la sombra más segura ante cualquier sol y cualquier tormenta. Es tener un techo en todo sentido, ¿no? ¿Quién no quiere tener esa seguridad? Es lo que obtienen, o sea, por consecuencia de habitar en su abrigo. ¿Qué? O sea, si quieres estar bajo su sombra, tienes que habitar en su abrigo. ¿Y qué es habitar en su abrigo? Es estar en su casa. ¿Ah? Sí, sí, yo sé que seguramente has visto películas que lo rescatan de la nieve y lo meten a la casa y puede estar en el calor de ese hogar, en el fuego de esa chimenea, no sé, pero yo sé que me entiendes la figura. Es entrar en su casa, es calentarse en su fuego, es estar en la confianza de su hogar, ¿no? Es donde vuelves al alejarte porque sabes que ahí estabas bien. Sales y el mundo no era como esperabas, entonces decides volver, ¿no? Es el lugar donde puedes estar desarmado para recibir cuidado. Hablando de coche y seguramente en muchos otros lugares, no puedes estar así en cualquier zona, ¿verdad? A veces te estás agarrándote los bolsillos o mirando de rato en rato quién te está siguiendo. Pero en este lugar puedes ser franco, puedes abrir tu corazón, nadie va a reírse de tus sentimientos, de lo que sientes. Puedes estar vulnerable y recibir más bien sanidad. ¿Ya? Eso es estar en su abrigo, es recibir su abrazo, estar tan apegado, ¿no? Que estás en su abrazo, es ser parte de. ¿Cuántas veces hemos querido pertenecer a algo y nunca lo logramos? A veces sacrificamos pedazos de nuestro corazón y no somos parte. Pues eso es estar en su abrigo. Ahora, ya muy bien, hemos entendido más o menos hacia dónde va el versículo, pero ¿cómo lo logras? Déjame explicarte un poquito. Ya, antes de seguir, esta es una promesa, ¿no? Porque a veces eh, los cristianos tenemos un pequeño error, ¿no? De que por ser cristianos pensamos que no nos va a pasar cosas malas, que no nos va a pasar lo peor. Más adelante vamos a desarrollar eso un poquito más, pero mm, es un error agarrar un pedazo de la Biblia, sacarla de su contexto
incluso a veces usarla como un amuleto, ¿ya? ¿Por qué digo como un amuleto? ¿No? A veces te sueñas algo, un mal sueño, o suena algo a las 3 de la mañana y agarras tu Biblia, ¿no? Ni siquiera la lees, pero con eso te estás protegiendo y es como en esas películas de vampiros que sacas tu crucifijo y no te puede tocar el vampiro, ¿no? Eso es un amuleto y a veces ah, usamos los salmos como amuletos, ¿no? Ya empezamos a repetir a veces sin entender y como que si eso realmente es algo que va a hacer que se aleje todo o que se encienda la luz o eso es un amuleto, ¿ya? Entonces hay que diferenciar que este salmo no es un amuleto. Y bueno, te estaba diciendo que a veces pensamos que no nos va a pasar lo peor. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos cristianos. Tú sabes que hubo alguien que no pecó en esta tierra y a pesar de esas cosas le pasó lo peor. Bueno, gracias a eso ahora nosotros no tenemos que atravesar nuestros valles de sombras solos porque ese ha sido su sacrificio, ¿no? Pero tú que pecas, ¿qué puedes esperar? ¿Ya? Ahora otro ejemplo que te puedo dar es la vida de José. Si tú lees, pues, o tal vez no te acuerdas, déjame hacerte recuerdo. José nació en una familia disfuncional. Murió su mamá, sus hermanos lo odiaron al punto que lo vendieron como un esclavo. Siendo esclavo, su dueña lo acosaba y él tratando de hacer las cosas correctas, ¿no? Seguro ya te estás identificando. Por hacer lo correcto termina peor y tiene incluso un historial de convicto porque lo meten a la cárcel. Y tú dices, ¿y dónde estaba Dios en todos estos años? Pero al final, cuando José está salvando a su familia del hambre y sus hermanos están de miedo, ¿no? Porque él ya termina siendo el segundo más poderoso en la tierra. O sea, Egipto era el país más potente en esa época y era el segundo al mando. Él les dice, ustedes buscaron mi mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Qué? O sea, lo que está tratando de decirles es, a lo largo de estos años, tal vez ustedes han querido hacerme mal, he pasado todo, pero Dios ha sido fiel. No importa el alrededor que haya sofocado mi vida, que me haya lastimado, las promesas de que Dios iba a estar conmigo se han cumplido y Él me ha guardado para este tiempo y termina salvando a su familia, termina, qué sé yo, protegiendo a la semilla de lo que iba a ser la nación de Israel, ¿no? Y a veces ese es un pequeño error que tenemos. Muy bien, aclarando esto, otra vez, Jesús fue el que no pecó y aún así sufrió lo peor. Y José, pues, podemos ver en su vida el resguardo de Dios por encima de las circunstancias, como que esa sombra ha estado a lo largo de su vida. No sé si ya me van entendiendo la figura. Entonces, si no es una promesa, bueno, es una promesa, pero como te digo, no puedes sacarla del contexto de la Biblia. Entonces, ¿qué es? Es la confianza de que más bien su promesa se va a cumplir, independientemente de las circunstancias alrededor. Esta confianza, pues tú no le crees así nomás a cualquiera. Necesitas conocerle y para conocerle se necesita una relación. Volvamos un poquito a ver, a concentrar, a juntar las pitas que hemos dejado sueltas. Habitando en su abrigo. Ah, es vivir en una casa, hemos dicho, ¿no? Y a veces pues nuestra sociedad nos enseña que más bien tenemos que ser independientes, que mientras más antes salgamos de casa mejor y que nadie te diga nada. Pues sí, Dios sí quiere que seas libre, que vivas en su casa y que seas libre, pero a veces no nos entra en la cabeza, ¿no? Tal vez por lo que nos ha enseñado, ¿cómo puedo ser libre viviendo bajo su techo? Pues es un resguardo, ¿no? No puedes vivir además en la casa de alguien sin conocerle y sin saber qué es lo que le gustaría. Necesitas pasar tiempo con él para esto. Bueno, hablando otra vez de libertad. Toda casa obviamente tiene sus reglas, ¿no? Y sé que como humanos nos podemos equivocar, pero en esta casa las reglas son para que no nos lastimemos, ¿no? Porque sabemos que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y más bien nos ruega que no volvamos a caer en el pecado. Entonces, de esas cosas nos salvan estas reglas en la casa. Un consejo para que cuando leas tu Biblia, porque ahorita vamos a hablar más de eso, es si tú alguna vez lees
no hagas esto, no es te prohíbo porque yo soy tu papá, no, es hijo, no te hagas daño, no te lastimes. Cuando leas, haz esto, no es ya, no importa por qué, al final hazme caso, pues no es sino más bien puedes hacerlo, disfrútalo, lo he hecho para ti, ¿ya? Entonces, esa es la idea de libertad dentro de la casa de Dios, ¿no? Que evitar que vuelvas a caer preso de tus pecados. Ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Está la libertad. ¿Y dónde encuentro ese espíritu, Jaime? Podemos avanzar, por favor. Eh, pues otra vez, el mundo nos enseña algo diferente, ¿no? Nos confunde porque nosotros te preguntan, ¿de qué religión eres? Pero realmente, ¿qué significa religión? Es tratar de alcanzar a Dios, una forma de llegar a Dios. Y sin embargo, en la Biblia vemos que fue al revés. Dios nos encontró primero, Dios nos amó primero, ¿no? Entonces, si quieres encontrarlo, quizás lo único que tengas que hacer es darte la vuelta y ver que quizás su sombra, quizás su mano, quizás Él ha estado detrás de cada paso a lo largo de tu vida y darte cuenta que Él ha estado ahí y incluso a veces agarrándote para que no vayas de lleno al vacío. Entonces, Él está ahí. Ahora, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar en su casa? ¿Cómo puedo presentarme a él, ¿no? Ya que sabes que está ahí, o sea, digamos, está una persona a tu lado, o la persona con la que quisieras hablar, ¿cómo rompes el hielo? Ah, pues a veces estamos sucios, ¿no? Y más bien para que no nos sientan, tratamos de alejarnos. Eh, pues sí, es necesario que primero te limpies. Ah, y a vos tal vez te molestaría que alguien sucio trate de hablarte, ¿no? Alguien que no huele bien, incluso tal vez le harías caras, ¿no? Pero la naturaleza de Dios es amarte tal como eres, no importa lo sucio, pero no te quiere dejar así. Como un buen padre, va a querer lavarte, va a querer meterte a la ducha y empezar a darte su cariño desde ahí, ¿no? Desde limpiarte, desde ducharte. Incluso Él dice que Él va a ser la agua de salvación que te puede lavar. Y si no encuentras la forma de lavarte y decirle, Señor, hablemos, otra vez Dios ya ha tomado la iniciativa, ¿no? No es necesario que tú rompas el hielo. Dios, y este versículo fue el que motivó mi corazón, ¿no? Es Isaías 1:18. Vengan ahora y estemos a cuenta, o sea, tú no tienes que ni siquiera romper el hielo, eh, Él ya dio el primer paso, ¿no? Ahora, cuando empieces a limpiar tu corazón, es necesario que nombres tus pecados. Humanamente, humanos, como humanos incluso no nos agrada que nos digan, eh, ya estaremos bien, ya lo dejaremos ahí. Sigue el dolor en tu corazón, ¿me entiendes? Ahora, Dios, que tiene incluso una memoria y en toda su justicia, pues quiere arreglar bien las cosas contigo, incluso que tú te llegues a perdonar, por eso es necesario que nombres tus pecados. Sí, tal vez ahorita no te acuerdes de uno, ¿no? Pero te aseguro que esa oración que tenía que ser de unos 2 minutos, empiezas, ¿no? Señor, perdóname, hace rato he mentido y eso está amarrado de otro pecado, ¿no? Ya sacas eso y otro, y empiezas a acordarte y tienes que llegar incluso al punto de orar como el salmista, ¿no? Que decía, Señor, perdóname de los pecados que incluso no me acuerdo, ¿no? Y ahora es muy probable que como cuando tú estás en la ducha, te empieza a arder algo y te das cuenta que habías tenido un raspón o una herida. Y pues a veces sí, cuando nos está lavando el Señor encontramos heridas que tal vez no sabíamos que teníamos o que las habíamos ocultado o tapado con, no sé, cuando estás sucio algo a veces no sientes, ¿no? Pero si es que encuentras heridas, no las dejes así. Te aconsejo que vayas con un líder, con alguien de confianza, ¿no? Que pueda ayudarte en este proceso de sanar desde lo más profundo tus heridas. Bueno, continuemos, ¿no? Una vez que ya has logrado lavarte, has quitado el mal olor, y es más fácil, obviamente, ¿no? Pero ahora ¿qué le digo, Jaime? ¿No? Eh, mm, Te doy unas sugerencias.
Agradecer te va a ayudar a entender delante de quién estás. Decirle, Señor, gracias porque me has dado vida. Si te pones a pensar lo que te has dicho, pues sí, Él es el dador de vida, Él es el creador, Él es el que sustenta las cosas. Señor, gracias porque mi familia está aquí, o gracias por tal cosa, y agradecer te pone en ese punto de ver con quién estás hablando, ¿no? Y tal vez es bueno que le pidas guía. A veces cuando quieres hablar tú le dices, oye, no sé mucho qué decirte, y tal vez la otra persona te empiece a dar pautas, ¿no? Pero es necesario que no esperes a que haya una sensación, a que no sé, el piso tiemble o que se abra un hueco en tu techo y aparezca una luz y que te haga sentir que estás en la presencia de Dios. No esperes eso. Es muy probable que no lo sientas, ¿no? Y tampoco debe depender de tus sentimientos, porque un rato puedes estar bien, otro rato cambiar, y no por cómo te sientas, Dios va a estar ahí. Él va a seguir ahí, ¿ya? Ahora, ya que nos hemos acercado, ya que hemos roto el hielo, eh, pues, a lo que vinimos, ¿no? Es hora de hablar. Ah, es el momento de si tienes que pedirle algo, si tienes que reclamarle algo, si tienes que pedirle respuestas, es el momento, ¿no? Ya has roto el hielo, sabes que él te está escuchando, sabes delante de quién estás, haz lo que has venido a hacer, ¿no? Pero como en toda conversación, eh, no solo es decir y dejarle después con la palabra en su boca, ¿no? Tienes que también escuchar. Ahora, la mejor forma de escucharle la palabra, digamos, de Dios mismo está en la Biblia. Si tú quieres un tiempo de calidad donde puedas escucharle, pues te animo a que leas la Biblia. Obviamente hay muchas formas que Dios nos puede hablar, ¿no? Tal vez, Señor, necesito esta pauta para tomar esta decisión. Y quién sabe, ¿no? Justo te habla el pastor o justo alguien, no sé, o antes de hablar con un líder, tú, Señor, ayúdame y te da la respuesta, pues tienes que también aprender a escuchar. Ahora, otra vez, quizás Dios no esté en las palabras más pomposas, quizás Dios no esté en lo más poético, y esto podemos ver que lo aprendió Elías, ¿no? Elías entró a una cueva, dice que empezó un terremoto, que hizo mover las montañas, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Vino un silbido apacible en el viento y ahí estaba Dios, ¿no? Ah, a veces en tu Biblia quizás estás buscándolos. ¿Dónde encuentran esos versículos, ¿no? Esos versículos tan bonitos que se te quedan a la primera que lees. Tal vez ahí no está la respuesta. Yo hace unos 3 días repasaba y repasaba un pasaje hasta que encontré, ¿no? Que decía, tus promesas son un ancla. Y estaba en un pedacito de un versículo largo, ¿no? Y realmente eso era lo que sentía y a veces no lo lees a la primera. Pero es así como tienes que hacer lo que hizo Jacob, ¿no? Cuando peleaba con el ángel del Señor le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y eso cuando tú lees en tu Biblia es lo que tienes que hacer, no soltarlo hasta que te vayas bendecido. Y si te cuesta entender el lenguaje de la Biblia, ¿no? Porque a veces incluso con solo escuchar Biblia ya estás, ¿no? O escuchar bienaventurado, el varón, ya es lenguaje antiguo, ¿no? Y otra vez es el mundo que hace, ¿no? El enemigo que te mete como que si fuera algo aburrido, pues si no te ayuda ese lenguaje, no hay excusa, hay un montón de traducciones, de versiones que son más fáciles de leer, pero no te vayas sin recibir, ¿no? Ahora, una cosa es, ya hemos tenido una conversación, he cumplido, muy bien, Señor, ahora déjame vivir. No, ni siquiera a vos te gustaría que cuando te pidan un consejo o que hagas algo, lo dejen ahí y hagan lo contrario, ¿no? Es necesario que lo vivas, porque es parte de amar, ¿no? Si alguien no toma en cuenta tus palabras, tus consejos, quizás es porque o no te aprecia lo suficiente o solo fue
una parte de su obligación. Y eso no está bien, ¿no? Juan 14:15 dice, si me aman, obedézcanme. Me caso, tómenme en cuenta. Y Samuel decía, algo que más le gusta a Dios, más que los sacrificios, más que dar lo que te pueda, no sé si sobrar, más que lo que estés dando, lo que quieras dar físicamente o no sé, más que todas esas cosas, le gusta que le obedezcas, ¿no? Que le tomes en cuenta, que escuches sus palabras. Bueno, ah, tal vez no lo sabías, pero estas eran pautas de cómo hacer un devocional, ¿no? Ahora, Jaime, tal vez tienes preguntas, ¿no? Te las voy a tratar de adivinar tus preguntas. Cuando quiero hablar con Dios, ¿es necesario que haga todo este proceso? No, ¿ya? Pues es demasiado, Jaime. Si quiero pedirle algún consejo, tengo que otra vez. No, ¿no? Vivir en su presencia o estar en su abrigo es entender que Él está presente todo el tiempo, como los casados, como los que tienen novia, como los que tienen amigo, algún tipo de relación. Si no me está viendo, ahora sí podemos hacer lo que queramos. Eso es no tenerlo presente. Pero cuando lo tienes presente es, yo amo a mi esposa, yo amo a mi novia, a mi novio. Sí, mi amigo no está, pero yo le soy leal. Eso es tenerlo presente, ¿no? Y además, ahora sabes que Dios está por encima de todo. Un ejemplo de esto es Nehemías, ¿no? Nehemías en el primer capítulo hace una oración pues de días, ¿no? Hace con ayuno, con todo lo que nos han enseñado que tiene que tener una oración. Pero en el siguiente, y su oración es escuchada, pero en el siguiente capítulo, sin ir lejos, el rey le pregunta, Nehemías, ¿qué quieres? Señor, dame 5 días, voy a ir a orar. No, Nehemías lo que hizo fue una oración instantánea, ¿no? Y Dios podemos ver que también la escuchó. Así que no es necesario, pero tienes que entender la diferencia entre oración y tiempo de calidad, ¿no? Ir a hacer una pregunta rápida y otra es pasar tiempo para conocer, para estar con esa persona que tanto te ama. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer si es que no siento su presencia? ¿Sabes qué, Jaime? He puesto las músicas del campamento, he hecho las cosas que hacen que yo sienta, o cuando yo he sentido era porque estaba haciendo esto y esto he tratado de hacer, pero no siento que Dios está aquí. ¿Qué hago? Otra vez, no se tratan de sentimientos, ¿no? No importa cómo te sientas, Dios sigue ahí, Dios está ahí. Y es más, tal vez no veas realmente, ¿no? que esté ahí, pero el fruto llega a su tiempo. Es como en el trabajo, ¿no? Una gran líder decía, tú no vas a tu trabajo porque te sientes bien. Sí, hoy me siento bien para trabajar, voy a ir a trabajar. No, es algo que tienes que hacer y al fin de mes o cuando te paguen, pues va a llegar tu salario, ¿no? Y al final tú también vas a ver qué es lo que Dios había estado haciendo detrás de esto que según tú no veías que Él estaba. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Y otra vez, la vida de José es un gran ejemplo de que Dios está presente, aun cuando ni siquiera se haya escuchado la palabra Dios en todo ese pedazo, ¿no? Ahora, es importante tus rutinas. ¿Ya? Sí, sé que si lo ponemos en el ámbito de relaciones, rutinas es lo peor, es decir, sí, ya hemos quedado en algo monótono, aburrido. Las rutinas pueden salvarnos la vida. ¿Ya? Am, si no tienes una rutina ahorita en esta cuarentena, es muy probable que estés desperdiciando tu tiempo. Así que tienes que hacer parte de tu rutina, tener un tiempo con Dios. Hay rutinas incluso para hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué tal si haces mal una rutina? Te puedes hasta lastimar. O si no haces tu rutina, pues no estás avanzando tampoco, ¿no? Y así hay formas como saber qué hacer si es que tienes una rutina, ¿no? Es lo mismo en tu vida día a día. Es necesario que tengas una rutina. Y ahora, ya hemos hablado de acercarse a Dios, de todas esas cosas. ¿Será probable que tenga falsos acercamientos, que estés sintiendo algo que no es? Tal vez me digas como un preno, Jaime, yo agarro y pongo una silla ahí para que Dios se siente. Me arrodillo en sus rodillas, me postro
y dejo que Él me abrace, que me... cuidado, cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Puedes estar imaginando lo desconocido y la Biblia nos enseña que no te hagas imagen ni de lo que está en el cielo ni debajo de la tierra. Hay una diferencia grande entre las figuras que nos da la Biblia para que podamos entender a las imágenes que nosotros nos podamos hacer. Así que ten mucho cuidado con esas cosas. Otro de los errores o de los falsos acercamientos que puedes tener es sacar de contexto las palabras. Lo que les decía hace rato, ¿no? Usarlo como un amuleto. Por ejemplo, has debido escuchar la historia de Salomón, que tenía muchas mujeres. ¿Y por qué yo no? Si está en la Biblia. Pues lee bien el contexto, ¿no? Sin salirte del versículo, dice, eso fue su perdición. Bueno, sí existen falsos acercamientos, ¿no? Ahora, también se requiere para que pongas en tu rutina, en tu momento de intimidad con Dios, en tu devocional como lo conocemos, es necesario estas palabras, estas cosas: orden, estudio, concentración y guía. ¿Por qué? Si no sigues un orden, es probable que agarres, ¿no? Este ejemplo que es cierto, ¿no? Parece chiste, muchas veces lo has debido escuchar, pero es cierto. Señor, lo que diga tu palabra, voy a hacer. Abres y abres justo en Judas, fue y se ahorcó. Señor, ¿qué me has querido decir? A ver, una respuesta, una segunda palabra. Ve tú y haz lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces es necesario que tengas un orden. Si estás siguiendo un libro, pues sigue el libro. Es alguien que lo ha ido estudiando, ¿no? Y te puede ayudar, puede ser una guía para avanzar. Si estás haciendo a través de capítulos, pues sigue el orden de los capítulos. Estúdialos, ¿no? No te vayas sin tu bendición. Trata de concentrarte porque a veces, ¿no? Empiezas a dormirte y despiertas en un versículo que dice algo que tal vez no era lo que tenías que escuchar o necesita concentración, ¿no? Que cierres tu puerta y pases tiempo con Él. Y obviamente, guía del Espíritu Santo. ¿Quién más te puede hacer entender lo que dice la palabra que su autor mismo? En conclusión, vivir bajo su sombra es morar en su abrigo. Es vivir tan cerca de Él que puedes entender lo que le gusta, lo que pensaría, lo que quisiera. Es poder confiar en sus palabras, mandatos y promesas, aun en el silencio, ¿no? Es estar ahí en ese, no sé si te imaginas un árbol, si es que has tomado la figura de una casa, que ves que todo el mundo puede estarse cayendo afuera, pero eso va a permanecer, ¿no? No importa la circunstancia en las que estés, tú puedes confiar en esa palabra. ¿Y por qué puedes confiar? Porque has desarrollado una relación de intimidad con el Señor. Esa es la clave para poder vivir bajo su sombra.